La historia oficial dice que fue una monstrua. Pero los documentos que lleva siglos ignorando la historiografía sugieren algo mucho más incómodo, que quizás alguien necesitaba que ella lo fuera. Hungría, finales del siglo XVI. El reino se encuentra en una encrucijada entre Occidente y Oriente, constantemente amenazado por el Imperio Otomano. La nobleza húngara gobierna con poder absoluto sobre sus territorios. Los campesinos viven bajo un sistema feudal brutal donde los señores tienen derecho de vida y muerte sobre sus súbditos. La justicia, tal como la entendemos hoy, simplemente no existe para las clases bajas. La familia Báthory representa una de las estirpes más poderosas del reino. Poseen vastos territorios, castillos fortificados y conexiones directas con la corona. Son intocables. Pero esta familia aristocrática esconde un secreto oscuro, una predisposición genética a la locura y la crueldad. Varios miembros de la familia han mostrado comportamientos violentos, sadismo extremo e incluso trastornos mentales graves. En este contexto de poder sin límites y decadencia moral, nace Elisabeth Báthory en 1560. Desde la cuna, está destinada a ocupar una posición privilegiada en la sociedad húngara. Recibe una educación excepcional para una mujer de su época, habla varios idiomas, estudia latín, conoce las ciencias y las artes. Pero bajo esta fachada de refinamiento cultural, algo oscuro comienza a gestarse. Los primeros síntomas aparecen en la adolescencia: crueldad hacia los sirvientes, fascinación por el sufrimiento ajeno, ausencia total de empatía. La nobleza húngara vive aislada en sus castillos, lejos de cualquier autoridad real. Esta distancia física y el poder absoluto que ejercen sobre sus tierras crean el caldo de cultivo perfecto para los excesos más inimaginables. A los 15 años, Elisabeth contrae matrimonio con Ferenc Nadasdy, un conde militar conocido como el Caballero Negro de Hungría por su brutalidad en combate contra los otomanos. No es un matrimonio por amor, sino una alianza estratégica entre dos de las familias más poderosas del reino. Ferenc pasa la mayor parte del tiempo en campañas militares, dejando a Elisabeth al mando de sus vastas propiedades. Esta ausencia resulta crucial. Elisabeth gobierna sola los castillos y territorios familiares, ejerciendo un poder absoluto que pocas mujeres de su época poseen. No tiene que rendir cuentas a nadie. Sus decisiones son ley. Y comienza a ejercer ese poder de formas cada vez más retorcidas. Durante los primeros años de matrimonio, Elisabeth ya muestra un comportamiento inquietante. Castiga a las criadas con una severidad que supera cualquier norma, incluso para los estándares brutales de la época. Alfileres clavados bajo las uñas, azotes que dejan a las víctimas al borde de la muerte, exposición al frío extremo hasta provocar congelación. Ferenc, lejos de frenar estos impulsos, parece alentarlos. Algunos testimonios sugieren que incluso le enseña nuevas técnicas de tortura aprendidas en el campo de batalla. Pero el verdadero punto de inflexión llega en 1604, cuando Ferenc muere. Elisabeth queda viuda a los 44 años, con control total sobre una inmensa fortuna y múltiples propiedades. Ya no hay ningún hombre que pueda, ni siquiera teóricamente, limitar sus acciones. Comienza entonces su verdadera transformación. La condesa se rodea de un círculo íntimo de cómplices: Anna Darbulia, su supuesta amante y consejera; Dorotia Escentes, una bruja local; János Ugvari, su mayordomo, y otras figuras oscuras que participarán activamente en lo que está por venir. Este grupo actúa como un culto privado dedicado a satisfacer las obsesiones cada vez más enfermizas de su señora. La viudez de Elisabeth no marca el fin de una etapa, sino el comienzo de una pesadilla sin precedentes. La obsesión de Elisabeth con la belleza y la juventud se transforma en una locura asesina. Según su retorcida lógica, la sangre de jóvenes vírgenes posee propiedades rejuvenecedoras. Esta creencia, mezclada con su sadismo innato, desencadena una ola de crímenes que durará años. Las primeras víctimas son criadas de sus propios castillos. Jóvenes campesinas de 12 a 16 años que trabajan en la propiedad. Elisabeth y sus cómplices las atraen con falsas promesas de empleo mejor pagado. Una vez dentro de los muros del castillo, especialmente en la fortaleza de Achtice, quedan atrapadas. Lo que sigue supera cualquier atrocidad imaginable. Las torturas se llevan a cabo en las mazmorras, lejos de miradas indiscretas.
Elizabeth no se conforma con matar. Necesita el sufrimiento prolongado. Utiliza instrumentos diseñados específicamente para infligir dolor: la doncella de hierro, un sarcófago con pinchos internos, jaulas suspendidas donde las víctimas mueren lentamente de hambre y frío, hierros al rojo vivo aplicados sobre la piel, mutilaciones sistemáticas. Los testimonios de supervivientes y testigos hablan de gritos que resonaban por los pasillos del castillo durante noches enteras. Pero el elemento central de su ritual macabro es la sangre. Elizabeth se baña en la sangre de sus víctimas, convencida de que así recuperará su juventud. Obliga a las muchachas a permanecer de pie mientras les corta las venas, recogiendo la sangre en recipientes. Algunas son desangradas vivas. Otras mueren por las torturas antes de que Elizabeth pueda completar su ritual. El número de víctimas es objeto de debate histórico. Durante el juicio de sus cómplices, se mencionan cifras que oscilan entre 50 y 650 jóvenes asesinadas. Aunque la cifra exacta nunca se sabrá, los investigadores modernos consideran que al menos 300 muertes son atribuibles directamente a Elizabeth Bathory. 300 vidas jóvenes sacrificadas en el altar de su vanidad enfermiza. Lo más perturbador no es solo la cantidad, sino la metodología. Elizabeth lleva un diario detallado de sus crímenes, documentando cada asesinato con una frialdad administrativa escalofriante. Nombres, fechas, métodos empleados. Todo registrado como si fuera un libro de contabilidad. Esta documentación prueba que no actúa en un arrebato de locura temporal, sino con plena conciencia y premeditación. Con el tiempo, Elizabeth se vuelve más descuidada y audaz. Ya no se conforma con campesinas anónimas. Comienza a atraer a hijas de familias nobles menores con la promesa de educarlas en las artes cortesanas. Este cambio de víctimas será su perdición. Las familias nobles, a diferencia de los campesinos, tienen recursos y conexiones para exigir explicaciones cuando sus hijas desaparecen. Las sospechas empiezan a circular por toda Hungría. Pero Elizabeth es tan poderosa que incluso entonces nadie se atreve a actuar directamente contra ella. La caída de Elizabeth Bathory llega finalmente en 1610. El rey Matías de Hungría, presionado por las denuncias acumuladas y por el clero luterano, ordena una investigación. Pero hay un factor adicional. La condesa posee documentos que prueban que el propio rey le debe enormes sumas de dinero. Eliminarla resolvería convenientemente ese problema financiero. El conde György Thurzó, primo de Elizabeth y palatino de Hungría, lidera el asalto al castillo de Achtice en diciembre de ese año. Lo que encuentran dentro supera sus peores expectativas. Cuerpos de jóvenes en diversos estados de descomposición. Víctimas aún vivas, mutiladas y agonizantes en las mazmorras. Instrumentos de tortura manchados de sangre. El diario de Elizabeth con sus escalofriantes anotaciones. El juicio que sigue es un espectáculo controlado. Los cómplices de Elizabeth son juzgados públicamente, torturados hasta confesar y ejecutados con métodos brutales, quemados vivos, decapitados. Pero Elizabeth misma nunca comparece ante tribunal. Su rango nobiliario la protege incluso en estas circunstancias. Juzgarla públicamente implicaría un escándalo que salpicaría a toda la aristocracia húngara, incluida la familia real. La solución es el silencio. Elizabeth es condenada a cadena perpetua en su propio castillo. Los albañiles tapiaron puertas y ventanas de sus aposentos, dejando solo una pequeña abertura para pasar comida. Permanece emparedada viva en la oscuridad total, en las mismas habitaciones donde torturó a cientos de víctimas. 4 años después, en agosto de 1614, Elizabeth Bathory muere sola en su tumba de piedra. Tiene 54 años. Su cuerpo es enterrado en una ubicación no revelada para evitar profanaciones. La familia Bathory intenta borrar su nombre de los registros históricos, pero el horror de sus crímenes es demasiado grande para ser olvidado. Su leyenda inspiraría siglos de historias de vampiros y se convertiría en símbolo de la maldad absoluta que puede esconderse tras una fachada de refinamiento aristocrático. Elizabeth Bathory representa la convergencia perfecta entre privilegios sin límites, locura y ausencia total de compasión. No era un monstruo supernatural, sino terriblemente humana. Su historia nos recuerda que el verdadero horror no nace de lo sobrenatural,
sino de lo que los seres humanos son capaces cuando el poder absoluto elimina cualquier consecuencia. Durante años, todos sabían lo que ocurría en el castillo de Achtice. Los gritos atravesaban los muros de piedra. Los cuerpos se acumulaban. Pero nadie intervino. El silencio cómplice de una sociedad que valoraba el estatus por encima de la justicia permitió que 300 jóvenes murieran de las formas más atroces imaginables. ¿Cuántas Elizabeth Bathory permanecen ocultas en los pliegues oscuros de la historia, protegidas por su posición y nuestro miedo a mirar directamente al abismo? Si este viaje a las sombras más oscuras del pasado te ha impactado, suscríbete al canal. Cada semana exploramos las historias que la historia preferiría olvidar. Porque solo enfrentando la oscuridad podemos comprender verdaderamente la luz.